Perlas del libro de Nahum. Nínive va a ser destruida, así lo anuncia el profeta. ¿Por qué? Porque su enfermedad es incurable. Y se señalan los pecados, sus delitos por los cuales su enfermedad es incurable. Si un profeta fuera enviado a ti, ¿qué pecados señalaría de tu vida? Buen día. Te damos gracias, Padre, porque nos permites, una vez más, ingresar al estudio del libro de Nahum. Padre, permítenos entender el mensaje de Nahum capítulo 3. Ayúdanos a comprender la gravedad del pecado de Nínive, por la cual su enfermedad se volvió incurable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La destrucción de Nínive anunciado. En el capítulo 2 ya vimos algunas razones por las cuales iba a ser destruido Nínive. Nínive se había endurecido al punto que se dice de ella: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Hay un doble delito que se menciona de Nínive. El primer delito es lo que se menciona aquí en el versículo 1. Ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Robo, mentira, rapiña, sanguinaria. Nuestra sociedad en los últimos años se está volviendo sanguinaria. La gente mata por cualquier cosa. Antes los homicidios no eran tantos como lo son hoy en día. Este es el primer delito de Nínive. Nínive, una ciudad sanguinaria, un lugar donde se vertía sangre por cualquier motivo y evidentemente sin ningún escrúpulo. En los monumentos asirios se ven muchísimos ejemplos de cómo los cautivos eran desollados, decapitados, empalados vivos o colgados por pies y manos para que murieran en una lenta tortura. Estas y otras prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. En sus inscripciones reales continuamente se manifiesta gozo por el número de enemigos muertos, por cautivos aprisionados, ciudades arrasadas y saqueadas, tierras devastadas y árboles frutales destruidos. Una ciudad sanguinaria, una ciudad de rapiña, pillaje, saqueo, que indica la barbarie de los asirios en su trato con los pueblos vencidos. La parte final de Nahum 3:1 demuestra que los gobernantes de Nínive eran implacables en saquear a sus víctimas. Cuando Dios cierra un caso, cuando se emite el juicio, cuando se dice por qué una persona es condenada a la muerte, se menciona sus pecados, sus delitos. Lo mismo se menciona en Apocalipsis 20. Todos los impíos estarán delante del gran trono blanco, los libros serán abiertos y ellos sabrán por qué van a ser condenados a la muerte segunda. Y a Nínive se le indica sus pecados. Y la pregunta es, ¿qué pecados saldrían a la luz de nuestra vida? ¿Qué pecados mencionarían los hombres de Dios si tuvieran que señalar nuestro pecado? Y aprendamos esta gran perla. Los pecados no confesados son los causantes de la ruina de la persona.
de la condenación a la destrucción de Nínive y también de la condenación a la muerte segunda de cada uno de nosotros. Mentira. Este pecado ha sido tan normalizado en nuestra sociedad que lamentablemente aún hasta creyentes, hasta personas que estudian la Biblia, creen que no se puede dejar de mentir. ¿Y por qué? Porque solemos justificar nuestras debilidades, nuestros gustos por el pecado con pasajes bíblicos que dicen no hay justo ni aun uno, con pasajes que dicen que la carne es débil. Pero no perdamos de vista, no hay justo ni aun uno, la carne es débil, antes de entregar tu vida a Jesús. Después, debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Se describe la destrucción, cómo se va a producir la destrucción de Nínive. El ejército invasor será de tal magnitud, de tal dimensión, su poderío será tal que sus muertos serán sin fin y en sus cadáveres tropezarán. Una ciudad llena de cadáveres. Ese sería el triste final de Nínive. Y ahora en el versículo 4 se señala el segundo delito. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Maestra de fornicaciones. ¿Qué tal término, verdad? Maestra en hechizos. Va seduciendo. Y ese es el arma peligroso, es el arma más eficaz que tiene Satanás. La seducción. El sensualismo es el arma más peligroso que tiene. Y aquí se da el segundo delito. La seducción es utilizado por Satanás, por sus falsos maestros, a través de ellos. Y a través de ellos va engañando a mucha gente y los va arrastrando a la destrucción. Qué triste escuchar personas que ya se convencieron que no es posible vivir de acuerdo a las leyes de Dios, que es imposible. Qué triste escuchar que las personas repitan frases como: bueno, como yo no puedo, Jesús ya cumplió la ley por mí. Jesús ha cumplido la ley para convertirse en nuestro representante, en nuestro sustituto. Pero cada uno debe atravesar ese camino. Por eso Jesús dice: el que no quiera o el que no tome su cruz y viene en pos de mí no es digno. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso implica una entrega total, una entrega diaria de nuestra vida a Dios. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. La idolatría fue otra razón de la caída de Asiria. Puesto que la idolatría era sumamente inmoral, darle el nombre de fornicación era muy adecuado. Apocalipsis utiliza el mismo término. Habla acerca de la ramera que va seduciendo líderes, autoridades, pueblos, y cómo es que las grandes multitudes son arrastradas por ellas. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Podemos verlo desde el lado de no dejarnos seducir, o también podemos verlo por el lado de
no convertirnos en instrumentos de seducción de Satanás. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Heme aquí contra ti. Dios dice, yo estoy contra ti. Pero recuerden que los instrumentos de Dios para destruir Nínive en el 612 a.C. fueron principalmente los medos y los babilonios, con 2 tribus más que se sumaron a ellos. Pero Dios dice, he aquí, yo contra ti. ¿Para qué? Descubrir tus faldas en tu rostro. En otras palabras, poner en evidencia tus pecados para que todos sepan por qué eres destruido. ¿Por qué te vas a perder? Dios castigará, así se anuncia, muy ignominiosamente como a una ramera a esta ciudad. Te voy a descubrir, todos se van a burlar de ti, van a saber por qué te vas a perder. Y aquí una reflexión. Nunca tomes de forma personal lo que alguien te pueda decir. Así como Dios le dice a Nínive, he aquí contra ti, y fueron los babilonios y los medos los que destruyeron Nínive, Dios puede estar utilizando personas para hablarte a ti, para invitarte a que recapacites, a que reflexiones, para invitarte a que enriquezcas tu relación con Dios. He aquí. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Una vergüenza pública. Un castigo realmente terrible. ¿Ah? Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. ¿Por qué ya no había solución para Nínive? ¿Por qué Nínive estaba condenado a la destrucción? Porque Nínive ya no sintió la necesidad de arrepentirse. Todo aquel que se arrepiente obtiene perdón, pero Nínive no. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nínive es asolada. Nínive no es digna de compasión. ¿Y por qué no es digna de compasión? Porque nunca mostró compasión para con los pueblos. Y aquí encontramos una gran enseñanza una vez más. Vamos a cosechar lo que sembramos. Esta lección hay que tenerlo siempre presente. Cada día sembramos y cada día cosechamos. ¿Qué estás sembrando hoy día? ¿Qué estás cosechando hoy día? Lo que hoy estás cosechando es motivo de reflexión para que tus próximas siembras sean de lo mejor. Reflexiona. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Así como se dijo de Israel, Efraín es dada a los ídolos, déjalo. Asolado. Ya no hay más nada que hacer por ella. De los versículos 8 al 11, se pone a Tebas como ejemplo. ¿Qué era Tebas? Tebas era la capital de Egipto. Y dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas fue conquistado en el 667 a.C. por Asiria. Y ahora Dios le dice, ¿tú eres mejor que Tebas? En pocas palabras,
¿Eres aparentemente más invencible que Tebas? ¿Por qué? Porque Tebas era un poderosísimo imperio o capital del imperio egipcio. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Eres tú mejor? ¿Eres invencible? ¿Crees que tú no vas a caer? Tebas, que era más fuerte que tú, cayó y tú lo conquistaste. Ahora crees que tú eres invencible. No hay nada invencible. Se dice que cuando el Titanic zarpó, la gente consideraba que el Titanic era imposible de hundirse. ¿Por qué? Por la forma como había sido diseñado, por su construcción. Pero en su primer viaje se hundió. No hay nada invencible. A veces los seres humanos creemos que somos los mejores. Creemos que somos invencibles. Aprendamos de esta lección. Aprendamos de la historia de Tebas, de la historia de Nínive. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Ellos fueron destruidos, Tebas fue destruido. Tú también vas a ser destruido. No confíes en tus muros, no confíes en tu ejército, no confíes en nadie. En nadie. La única seguridad, nuestra única, ¿no?, garantía de paz, de tranquilidad, de salvación es Dios. Nadie más. Dios es el único que es invencible. Los reinos más poderosos han caído. En la actualidad se dicen naciones como China o la pequeña Corea por la bomba nuclear que tiene, o los rusos, los norteamericanos, son invencibles. Para Dios no son invencibles. Dios va configurando las cosas según el plan que ha trazado. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Lo que hiciste te van a hacer. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hay personas que dicen, bueno, esa ley ya no existe. Lo que siembras cosechas, es la misma ley. De los versículos 12 al 19 se nos habla acerca de la ruina de Nínive. Y sobre todo se nos dice que ya no hay remedio para ella, y por eso es que su destrucción ha sido prácticamente sellado. Todas tus fortalezas serán cual higueras, como brevas, que si las sacuden caen en boca del que las ha de comer. Débil. Humanamente, los muros de Nínive eran indestructibles. Humanamente. Pero Dios lo compara con las brevas de las higueras, que están allí aparentemente firmes, pero con un breve movimiento caen todos. Nuestra tierra parece aparentemente una masa sólida, pero un pequeño movimiento hace que todo se remezca. No hay persona, no hay instituciones, no hay nadie que sea invencible. Puedes creer que tienes muchas razones para sentirte seguro, pero cuidado. Tu vida también puede ser como las brevas de las higueras. Aparentemente firmes, aparentemente ahí estables, pero con un breve movimiento cae todo.
He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Los asirios, que hasta entonces habían sido osados y valientes, serían como mujeres en el sentido de que no podrían resistir y derrotar al ejército sitiador. No podrían. Empezarían a temblar, como vimos ayer. Temblarían. Sus puertas se abrirían de par en par. Cuando Dios ha determinado algo, no hay nada que pueda hacer el ser humano para impedirlo. Y por eso es que ten la seguridad de la segunda venida de Cristo. Dios ha establecido que va a venir por segunda vez. Nadie lo va a detener. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. ¿Qué está diciendo aquí? Refuerza los lugares débiles de las fortificaciones a modo de burla. A ver, ¿qué puedes hacer para evitar tu caída? Con cierta ironía aquí el profeta se dirige a Nínive para que haga todo lo posible a fin de prepararse para un largo y duro asedio. Prepárate a ver qué puedes hacer. Cuando Dios determina que van a suceder determinadas cosas, no hay nada que le pueda hacer frente. No hay preparativos, salvo el de ir a Él, salvo el de arrepentirse, salvo el de entregarle nuestras vidas. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplícate, haz todo lo que humanamente crees posible que puedas hacer para evitar tu ruina, pero no vas a poder. Y eso sucede en la vida personal. Podemos hacer de todo, podemos esforzarnos, podemos prepararnos académicamente, podemos convertirnos más sólidos económicamente, pero sin Dios, todo eso será simplemente como brevas de las higueras. ¿Cuánta gente quedó en las ruinas de la noche a la mañana? Busca allí, por ejemplo, en internet, millonarios que quedaron en ruinas. No es tan complicado. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Nínive estaba ventajosamente ubicada como para realizar un amplio comercio con otros países, pero esas relaciones comerciales no les serían de valor. La destrucción efectuada por sus enemigos sería rápida y completa. Miren, se va dando una tras otra evidencias de que nada de lo que pueda hacer o de lo que tiene le va a servir para hacer frente a lo que Dios ha establecido. Cuando los juicios de Dios caigan sobre la humanidad, caigan sobre nosotros, será proporcional a nuestros pecados, como sucedió con Nínive. Así como tú fuiste, así será. ¿Creíste que podías evitar? Pues no puedes. Confiaste en tus mercaderes, confiaste en tus riquezas, pues de nada te van a servir. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Sus príncipes, sus grandes, sus líderes militares son comparados con insectos, con insectos que están en huida. No pueden, no hay nada que se pueda hacer. Versículo tras versículo se nos va mostrando que Nínive no podía hacer frente al asedio
porque Dios ha dicho: yo voy contra ti. Lo mismo sucedió con Israel, lo mismo sucedió con Judá. Cuando dieron la espalda a Dios, simplemente cosecharon las consecuencias. ¿Y cuáles fueron estas consecuencias? Destrucción. Solo que hay una diferencia. A su pueblo Dios siempre le da una esperanza. Si hay arrepentimiento, puede ser restablecido. Pero los impíos, ellos cruzan la línea del no retorno. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. En otras palabras, la sociedad estaba desamparada. Todos sus guardas, cada uno viendo qué pueden hacer por salvar sus propias vidas. Aquí se representa a los caudillos de la nación como si hubieran estado dormidos ante sus responsabilidades, o como si en realidad hubieran muerto en batalla y hubieran estado durmiendo el sueño de la muerte. Se derramó. No hay quien los junte. Está disperso, dice la versión Jerusalén. Habiendo desaparecido sus caudillos, el pueblo de Nínive no podía ofrecer más una resistencia efectiva ante sus enemigos. Compara esto, lo que se está describiendo de Nínive, con la situación, con la condición en la cual se encontrará la humanidad tiempos previos a la segunda venida de Cristo. En la actualidad la ciudad ya es de rapiña, está llena de mentira, está llena de pillaje. En la actualidad la gente, la sociedad ya está llena de seducciones, engaños. La Babilonia espiritual es comparada con una ramera. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y aquí está la razón por la cual Nínive es destruido. Su tiempo de gracia había terminado. Su herida era incurable. Ante la noticia de la caída de Nínive, se describe a las naciones circunvecinas como aplaudiendo de gozo, porque eso significaría el fin de la continua maldad asiria y su implacable opresión. El profeta termina su mensaje con una nota de certeza y decisión. Asiria había tenido su tiempo de gracia, pero ahora era inútil prolongarle la misericordia. Después que se cierra el tiempo de gracia, cuando la herida se vuelve incurable, solo queda la destrucción. Aquí encontramos una gran perla. No esperemos a que se nos acabe nuestro tiempo de gracia. No esperemos a que nuestra herida se vuelva incurable. Dos delitos se mencionan de Nínive: sangre, fraude, robo, violencia, seducción, fornicación. ¿Qué delitos hay en nuestra vida que pueden ser sacados a luz? ¿Qué pecados pueden condenarnos, pueden hacer que nuestra herida se vuelva incurable? ¿En qué estás confiando? Tu única seguridad es Dios. Todo lo demás, recuerda, son como brevas de las higueras, que aparentemente están firmes, pero con un breve movimiento caen. Nuestra única seguridad de salvación es Dios. No crucemos la línea del no retorno. Nínive fue destruida porque su herida se volvió incurable. Que nuestra herida no se vuelva incurable. Dios espera por ti, porque Dios quiere perdonar tus pecados. Que Dios te bendiga. Amén.